¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Comenzamos con Vida Propia hasta la hora 14, lo vamos a acompañar. Hoy me toca la tarea de reemplazarlo a Andrés. Usted ya sabe, si nos sigue habitualmente, ayer hacíamos el anuncio. Los martes voy a estar participando justamente de este proyecto de Andrés Sacone y de Somos Rosario. Vamos a conversar en minutos con Franco Casasola, delegado docente y además estudiante del profesorado de Historia, pero además de esto, candidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe. Le vamos a preguntar cómo ve la región, pero antes de eso le decimos que mañana, 13:30, va a estar aquí en los estudios de Somos Rosario, 9 de julio 3054, aquí en el corazón de la ciudad de Rosario, Miguel Ángel Corradini, el presidente del Consejo de la localidad cercana, de Arroyo Seco, que está a apenas 30 kilómetros de la ciudad de Rosario. Bueno, vamos con el entrevistado del día de hoy, Franco Casasola, candidato a senador por la provincia de Santa Fe por el Frente de Izquierda. Franco, buenas tardes. ¿Cómo estás? te va, Waldino? ¿Bien? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Tienen un día ajetreado. Hoy está Nicolás del Caño recorriendo distintos medios de comunicación de la ciudad de Rosario, acompañado por Octavio Cribaro y otros referentes de este espacio. ¿Progresista o de izquierda? De izquierda. Un proyecto anticapitalista, socialista. Ese es el sentido que queremos transmitir en esta campaña. Y sí, efectivamente hoy estuvo Nicolás en la ciudad, estuvo recorriendo la peatonal y el apoyo de la gente es realmente muy importante. No solamente en Rosario, sino en otros lugares de la provincia y en todo el país. Creo que después del debate, lo que logró Nicolás y las candidaturas del Frente de Izquierda es tener una gran aceptación, sobre todo en sectores de trabajadores, pero también de la juventud, de las mujeres, y creo que ese es el motor que viene teniendo la campaña y es lo que nos hace transitar estas últimas semanas de una larga campaña electoral que empezó casi en abril con las provinciales. Exactamente. Franco, ¿cómo ves la región? Vos sos candidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe. Sos de la ciudad de Rosario, pero tenés una visión general de lo que es la provincia, obviamente. La región, esta región, históricamente una de las más ricas del interior del país. ¿Con qué? Producción agropecuaria, producción de derivados de hidrocarburos, podemos decir, puertos, aceiteras. El polo biodiesel está aquí a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, estamos hablando de Puerto General San Martín, con una fuerte clase obrera, ¿no? O trabajadora. ¿Cuál es tu lectura sobre la región y sobre la realidad de la provincia de Santa Fe? Vos lo decías, a la vez que es una de las provincias más ricas y unas regiones más ricas, es una de las regiones más desiguales. La concentración de la riqueza en la provincia de Santa Fe está en unas pocas manos, que vos lo nombraste, las grandes terminales como Terminal 6, Cargill, Vicentín, Dreyfus, que concentran gran parte de la riqueza que se genera en Santa Fe, y del otro lado tenemos localidades, regiones que están muy sumidas en condiciones de pobreza, con falta de vivienda, de los servicios elementales. En Santa Fe, la mitad de los santafesinos no cuenta con gas natural o un servicio de cloaca. Entonces, si uno compara el nivel de riqueza que generan estas grandes empresas, que son las tierras que mejor rendimiento tienen, pero ve las condiciones en que viven los sectores populares en los barrios, se da cuenta de que en la provincia de Santa Fe hay una situación que es escandalosa, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos en relación con los puertos es la necesidad de la nacionalización, la estatización de esos puertos privados, porque pensamos que hay que pensar la distribución de las necesidades básicas en función del conjunto de lo que necesita la población. Entonces, lo que nos planteamos es atacar a esos grandes monopolios concentrados de poder en beneficio de planificar de forma diferente las necesidades y resolver los problemas más acuciantes que tienen los sectores de trabajadores. Sí, Franco, digamos, hay dos entonces realidades totalmente distintas, inclusive esto ante la mirada de aquellos que tienen el ejercicio del poder político. Exactamente, si uno ve cómo actúan tanto el Frente Progresista como el kirchnerismo, como los distintos gobiernos, actúan en beneficio de estas empresas. Por ejemplo, en la negociación de los aceiteros que estaban exigiendo que ellos tienen una propia índice de la canasta básica familiar, que lo sitúan en 14.000 pesos, el gobierno poniendo todo tipo de trabas, digo el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo, poniendo todo tipo de trabas para evitar homologar ese acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significaba romper el techo salarial que quería imponer el gobierno, que era por debajo de la inflación. Y yo creo que los aceiteros son un punto de referencia muy importante para el conjunto de los trabajadores
porque si uno lo ve en estadística, la mitad de los trabajadores en Santa Fe gana menos de 6.000 pesos. Y 1 de cada 3 trabajadores trabaja en forma precaria, si trabajo en negro, contratado. Y estas grandes multinacionales son especialistas en este tipo de trabajo precario, donde muchas veces la vida de los trabajadores está en peligro. Continuamente escuchamos noticias de accidentes laborales que terminan en la muerte. Bien, eso pasó en la mayoría de las terminales portuarias del Cordón Norte. Ahora, por ejemplo, en el Cordón Sur, hasta Villa Constitución, ¿no? Uno de los polos también siderúrgicos, si se quiere, más importante, porque aparte hay una ramificación en pequeñas y medianas industrias o talleres de metalmecánica que participan de esa cadena productiva al sur de la ciudad de Rosario, en todo el sur de la provincia de Santa Fe, podríamos decir, casi en el límite con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en esa región? Y en esa región lo que tenemos es... ¿La situación es similar a la del Cordón Norte? Es similar, e inclusive puede ser más grave porque es un sector que está aduciendo que tiene baja rentabilidad. Tenemos el caso de Paraná Metal, ¿no? Es el conflicto en 2009 que se perdieron 900 puestos de trabajo. Esa fábrica la toma Cristóbal López, un empresario amigo del gobierno, y lo que está haciendo es vaciarla e intentar cerrarla. Entonces, una empresa que podría tener muchísima productividad para el conjunto de los trabajadores termina siendo parte de negociados y de quiebras fraudulentas como está llevando adelante Cristóbal López. En el caso de Asindar, que es la otra gran industria del sur de Santa Fe, intentando aplicar planes de ajuste, despidiendo activistas, que lo tuvimos el mes pasado, despidiendo activistas y referentes de la lucha por no retroceder en las conquistas que tienen los trabajadores de Asindar, y todo esto con el aval de los gobiernos. Tanto el Ministerio de Trabajo Nacional como el Ministerio de Trabajo Provincial son cómplices de estas grandes empresas multinacionales que quieren aumentar la productividad. Pero el plan de conjunto de los 3 candidatos, tanto Massa, Macri como Scioli, tiene el mismo plan de tratar de ir a una devaluación, que la diferencia que tienen es en qué grado van a aplicar esa devaluación, pero que el plan de conjunto es que los trabajadores perdamos poder adquisitivo. Por eso el Frente de Izquierda, cuando decimos que defendemos, somos parte de esos trabajadores y defendemos esas conquistas, el voto del Frente de Izquierda es el único voto útil en beneficio de los intereses de los trabajadores. Franco, hablaste vos de que despidieron a referentes de los trabajadores así en las empresas más importantes de la zona de Villa Constitución e Influencia. ¿Eran militantes de un espacio político, del espacio que encabezan ustedes o que participan ustedes? No de nuestro espacio, pero sí de otros espacios políticos y algunos que son sin partido, simplemente son trabajadores, delegados o activistas que se disponen a defender los derechos de los trabajadores, a estar con sus compañeros, y eso es lo que no quieren ni los gobiernos ni las empresas. Por eso el caso de Asindar, acá en Rosario tenemos el caso de la fábrica Liliana, esa infinidad de casos en donde en complicidad Ministerio de Trabajo y las empresas y también los sindicatos, en el caso de la UOM Rosario u otros sindicatos, en donde jugando un rol totalmente cómplice junto a la patronal para despedir trabajadores, para evitar oposiciones que cuestionen sus privilegios, lo que vemos es esa situación se da en el conjunto de la provincia y también en el conjunto del país. Franco, ¿qué se puede y qué se debería hacer desde la política para evitar esto, ¿no? Porque digo, despedir a un trabajador por su forma de pensar o por su representatividad, estamos avasallando los derechos de los trabajadores. Digo, ¿qué se debe hacer, qué se puede y qué se debería hacer desde la política? Lo que pasa es que lo que tenemos acá es 5 listas, si pensamos que hay 6 candidatos a presidente, hay 5 listas que gobiernan en beneficio de los grandes empresarios. Y la muestra más clara es que esos 5 candidatos fueron a hablar al coloquio IDEA, que es la reunión de los grandes empresarios argentinos para ver qué plan de ajuste aplicar. Los 5 candidatos fueron ahí a explicar cómo van a aplicar esos ajustes y sus economistas. El único candidato que no participa de eso porque no le tiene que dar explicaciones a los empresarios, sino explicaciones a los trabajadores, es Nicolás del Caño. Entonces, la política, y pensamos los grandes candidatos, la política tradicional, no va a resolver los problemas de los trabajadores. Lo que se necesita es una fuerza de izquierda con mucho peso, no solamente obteniendo bancas, llegando al Congreso para dar la pelea desde ahí, que es muy importante, sino también la necesidad de la organización de los trabajadores en el sentido de que puedan construir su propia herramienta política para conseguir sus conquistas. Ahora, Franco, lo del mensaje de la izquierda siempre fue un mensaje claro, inclusive fue un mensaje contundente históricamente, más allá de las propias divisiones que ha tenido ese espacio político, ¿no?
¿Qué pasa con la recepción del mensaje en el ciudadano? Porque sin lugar a dudas el mensaje es claro, contundente, pero los votos van hacia otros candidatos que nuclean el 40, el 20, el 30% de la intención de voto y de los votos en sí en el día electoral. ¿Qué pasa con el mensaje de la izquierda? Yo creo que están empezando a tener mucha aceptación. Nosotros tuvimos elecciones históricas en la ciudad de Mendoza, sacando el 17%, ganándole al peronismo, en Salta, en Neuquén, en infinidad de provincias donde la aceptación es muy importante, superando el 10%. De conjunto estamos peleando ser la cuarta fuerza a nivel nacional, o sea, detrás de los grandes candidatos. Arriba de Margarita Stolbizer, Arriba de Margarita Stolbizer. Claro, un espacio que una centroizquierda muy moderada. Pero pelear cuarta fuerza para un partido, para un frente como el nuestro, es muy importante y marca que la aceptación está siendo muy grande. Y después tenemos los elementos fraudulentos, ¿no? Lo vimos en Tucumán, va a suceder lo mismo en Jujuy con 180 boletas adentro del cuarto oscuro, con distintas colectoras. Entonces hay muchos mecanismos proscriptivos que hacen que limitan que el mensaje de la izquierda llegue, pero cuando logramos romper esa barrera, la aceptación empieza a ser muy grande, sobre todo en sectores de trabajadores, en sectores de la juventud, en las mujeres que se movilizaron masivamente en el Ni Una Menos el pasado mes de junio. Yo creo que está cambiando esa percepción como ver a la izquierda como marginal. El Frente Izquierda es absolutamente distinto porque hace lo que dice y porque en ese hacer lo que dice va creciendo y va generando muchísimos adeptos. Y la perspectiva es seguir creciendo, el sentido de la flecha va en ascenso. Hoy en nuestro programa de radio hablábamos con Octavio Cribar y con Nicolás del Caño, telefónicamente, y le pregunto esto sintéticamente antes de ir a la primera pausa del programa. Le preguntaba si la izquierda, a partir de este proceso electoral, está en condiciones de pegar el salto para nuclear a todas las versiones de la izquierda. Y el Frente Izquierda ya nuclea varias organizaciones. Yo soy parte del PTS, pero la integran muchísimas organizaciones. Seguramente hay varios compañeros con los que hay muchas discusiones, hay debate, y yo creo que eso es sano y habrá que sentarse a la mesa a discutir dónde están las diferencias, los acuerdos, pero yo creo que la práctica del Frente de Izquierda es una referencia para el conjunto de las organizaciones de izquierda que todavía no son parte. ¿Y en algún momento no se preguntaron que el discurso de la izquierda no seduce o no penetra tanto? ¿Que es un error propio de la izquierda? Se podrían mejorar cosas, naturalmente, pero yo creo que eso se ve claramente en la utilización de los spots, ¿no? Cuando logramos acceder gratuitamente a spot, se dan cuenta que nuestros spots tienen otra calidad, tienen otra originalidad, tienen ideas, porque uno infla globos, el otro dice el voto ganado, pero ¿quién plantea que todos los funcionarios públicos deben ganar como una maestra? ¿Quién plantea que los jubilados deben cobrar el 82% móvil? ¿Quién plantea que hay que crear 3 millones de viviendas grabando a las grandes fortunas, expropiando a terratenientes y a las grandes empresas concentradas? Eso lo planteamos nosotros de forma consecuente, porque después hay cierta demagogia. Te digo un ejemplo, Scioli promete construir 1 millón de viviendas, pero el presupuesto que vota el Congreso Nacional estipula la construcción de 130.000 viviendas. Entonces hay muchísima demagogia de campaña y que nosotros tratamos de desnudarlo como hicimos en el debate de candidatos a presidente. Franco, te invito a compartir la primera pausa, después me contás cómo es esto de ser docente y destinarle la mayor parte de tu día a la política. ¿Te parece? Sí, cómo no. Primera pausa del programa, esto es Con Vida Propia, ya volvemos.